Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente, prosiguiendo con la lectura de la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en esta ocasión estaremos leyendo y considerando este capítulo como estudio en parte para adquirir conocimiento de la Biblia, del amor de Dios para con nosotros y de su justicia para con la humanidad y sus juicios que ha de derramar si el hombre desobedece. Lo vamos a mirar en esta ocasión bajo el título Juicio justo por un juez justo a Babilonia. Como hemos mirado en el Apocalipsis capítulo 17, que Dios a través de un ángel le muestra a Juan la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Ciertamente, puedo decirles, Babilonia en la Biblia se define como una ciudad, ¿sí? Y yo he escuchado decir que esta ciudad pudiera ser Nueva York, Roma, Jerusalén, y muchas otras pudiéramos decir al respecto por sus inmoralidades manifestadas públicamente. Pero si esto fuera una competencia, muchas otras ciudades se sentirían mal por dejarlas fuera o por no incluirlas en tal competencia. La Biblia nos da un poco de información acerca de esta ciudad y su ubicación, según lo hemos mirado también en otros capítulos anteriores, el 17 por ejemplo y el 18. ¿Sí? Nos presenta a esta ciudad también como una mujer que se sienta sobre muchedumbre de gente de toda raza, lengua, nación, color, y también nos la asigna como madre de todas las rameras de la tierra. Así que podemos decir que esta ciudad es la capital o un lugar preciso del cual, por así decirlo, han salido todas las abominaciones a las que la Escritura se refiere, que esta mujer practica y enseña a practicar entre las naciones. ¿Sí? Así que sus fechorías, su maldad, sus abominaciones se hacen manifiestas en todos los lugares de la tierra, pero hasta ahí le llegará su castigo. Ahora, ¿por qué es que es sentenciada esta mujer o esta ciudad o esta ramera, como nos lo presenta la Escritura? Nos dice en Apocalipsis 17:2: porque se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que en esta ciudad precisamente nos dice la Escritura, y usted podrá darse cuenta si trata de inquirir, que es difícil clasificar a qué ciudad se refiere específicamente, aunque por otras revelaciones en la Escritura hay una a la que podemos asignárselo verídicamente. Pero eso de que se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, está hablando de hechicerías, brujerías, que en todas las partes de la tierra se practican. Pero ¿de dónde han salido? De esa ciudad precisa a la cual Dios juzgará como juez justo y que le da por nombre Babilonia. Porque dice, verso 3, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Así que este juicio justo de Dios lo manifiesta el Señor y lo hace ver que será repentino su juicio, e inesperadamente será en aquel día, y será
descifrado o hecho o consumado de esta manera, Apocalipsis 18:21, un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así que el juicio a esta ciudad será repentino. Y para entrar en nuestra lección de hoy, considerando este resumen, Apocalipsis 19:1, nos dice, y recuerde, vamos bajo el título Juicio justo de Dios por un Dios justo a Babilonia. ¿Okay? Apocalipsis 19:1 dice: después de esto, después de la caída de Babilonia, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son de nuestro Dios. ¿Sí? En el cielo se oye esta voz de alegría, una voz de júbilo, una voz de agradecimiento, atribuyendo al Señor Dios Todopoderoso la salvación que ha obrado. Y es que pudiera decir que simultáneamente, cuando el juicio de Dios cae sobre Babilonia, la Escritura nos enseña, y lo hemos mirado en Apocalipsis 18:4, que los creyentes en Cristo serán salvados, serán arrebatados, levantados en las nubes, y esto, según mi entendimiento en la Escritura, será un proceso simultáneamente o unos segundos antes de que este juicio sea derramado. Escuchemos o hemos leído que en Apocalipsis 18:4, cuando estos juicios son derramados, se oye como una pausa o como una voz, un llamado al cual Dios le dice al pueblo: y oí otra voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Es decir, Dios conoce a los suyos, y aunque viven en medio de esta ciudad, serán sacados antes de que los juicios de Dios se derramen sobre la tierra. Y quizás esto, muchos otros enseñadores dicen que no será así, que el rapto, que el arrebatamiento es una invención de la iglesia al presente. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente: que prestáramos atención a los libros de Moisés o a los escritos de Moisés, y que prestáramos atención a los salmos. ¿Sí? Así que acerca del rapto no es una invención de los escritos del Nuevo Testamento. Jesucristo lo utilizó como revelación, o lo dijo en revelación en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, pero también lo vemos en el capítulo 12, sentado sobre una nube con una hoz en su mano, esperando un llamado o un mandato para recoger a los suyos, para cegar la tierra y levantar a los suyos. Así que el apóstol Pablo, también conociendo estas cosas, él escribe que en un momento seremos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos. Pero nuestro Señor Jesucristo también habló en el Antiguo Testamento. Quiere decir que estas cosas también están ahí. Y en el libro de Génesis podemos encontrar que se nos dice, Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá hasta que, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Prácticamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien en esta ocasión se le llama nombre, o se le otorga el nombre Silo, o como libertador, ¿sí? Y a él se congregarán los pueblos, es decir, serán levantados los pueblos que esperaron en él, ¿sí? También en el libro de los Salmos nos dice, Salmo 50, juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo, ¿sí? Con sacrificio. Entonces podemos ver pues
que este suceso está descrito ya de antiguo, pero tendrá su cumplimiento en nuestros días. No muy lejanos, en estos días no muy lejanos, tendrá su cumplimiento. Así que hay que estar preparados, porque todo lo que estamos mirando alrededor del planeta nos anuncia el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos dice Salmo 19:10, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Así que si en medio de Babilonia hay rectos de corazón, antes de que sean los juicios de Dios derramados sobre la tierra, serán levantados, serán arrebatados. Ahora, no obstante, la Escritura nos exhorta a que estemos preparados en todo tiempo. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo, velad y orad, porque no sabemos el día ni la hora en que ha de venir. Y en el libro de Cantares se nos exhorta y nos hace ver que había una persona o un relato manifestando en este relato el arrebatamiento también de la Escritura, pero mostrándonos a la iglesia que se queda o los creyentes que se quedan. Y se quedan por una simple negligencia de no estar preparados o no acudir inmediatamente al llamado. Y dice esta persona, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y Cristo habló de las 10 vírgenes, todas cabecearon y se durmieron. Pero sin duda todas velaban, porque cuando escucharon la voz del amado fueron despertadas. Y esta dice detalladamente, yo dormía, pero mi corazón velaba. Escuchó la voz de su amado que le llamaba, diciendo, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Pero esta es la respuesta que ella da. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo me he de ensuciar? Antes había de haber atendido a la voz de su llamado y rápidamente, sin poner excusa, tomar su vestido, calzar sus pies y salir a abrir a su amado. Pero en esto de que lo haré o no lo haré, la Escritura nos dice, mi amado, me levanté para abrir a mi amado, pero mi amado se había ido. ¿Sí? Había ya pasado. Lo busqué, no lo hallé, lo llamé, no me respondió. ¿Sí? Porque ciertamente si no estamos listos y apercibidos en ese momento, muchos que creen en Jesucristo se quedarán en la tierra. Eso lo dice la Escritura. Así que estemos apercibidos, no sea que nos quedemos. Nuestro Señor Jesucristo nos exhortó bastante a orar, velar y orar. Ella dice, salió a buscar a su amado, no lo halló, lo llamó, no le respondió, y en lo que salía a buscar a su amado, dice, me hallaron los guardas de la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas del muro. Es decir, será atribulada la iglesia quedada por cuanto no estuvo preparada ni atenta al llamado de su Señor. Por eso es una exhortación clara en la Escritura, que todo creyente esté apercibido, atento, en todo tiempo, esperando a su Señor, para que los juicios de Dios no caigan sobre él, ni las aflicciones que vendrán sobre la tierra mortifiquen a aquellos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, pero por su negligencia se quedaron. El juicio a Babilonia está determinado, ¿sí? Nos dice Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahora, nuestro Dios es un Dios justo, y nos lo dice en el libro de Salmos 19:11, y muchas otras escrituras nos testifican lo mismo. Salmos 19:11 nos dice, Dios es juez justo.
Dios está airado contra el impío todos los días. Note, con toda persona que obra pecado constantemente, Dios está airado. No obstante, si el pecador se arrepiente, será perdonado, porque Dios es misericordioso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios es juez justo, está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Dios tiene ya armado su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado y ha labrado saetas ardientes, es decir, llamas de fuego que consumirán a los impíos, nos dicen otras porciones de la Escritura, a los impíos y a los desobedientes. Apocalipsis 19:3, prosiguiendo contra el juicio de Babilonia, nos dice: y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Note, si contra los impíos están preparadas saetas ardientes, cuánto más será el fuego que caerá sobre aquella ciudad o gran ciudad que se ha rebelado en contra del Dios vivo. Por eso es que su humo sube por los siglos de los siglos, será por siempre quemado. Ahora, en los cielos se declara la justicia de Dios, porque Dios es juez, y juez justo, por cierto. Salmo 53 también nos dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Así que en otras porciones también encontramos que la Escritura nos dice que Dios es amor. Y prácticamente sabemos que si Dios es amor, nos ama, ¿sí? Y nos guarda y nos cuida. Ciertamente, si hemos llegado a ser sus hijos, si hemos llegado a ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos cuidará, nos guardará. Pero también en otras porciones, por ejemplo en Hebreos 10:30 me parece, nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Así que a aquel que no se abrigue en las alas del Altísimo, como dice en el libro de los Salmos, será consumido, porque la misma Biblia nos describe cómo es nuestro Dios. Ciertamente es paciente, es misericordioso, ¿sí? Pero cuando se inflama su ira, consume, no se apaga. Así que hay que estar preparados. Por esto es que se nos hace aún la invitación a nosotros en el libro de Joel, capítulo 2. Por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él sabe el castigo que recibirán los impíos. Él sabe la clase de castigo que recibirán los que le han rechazado y han vivido en rebeldía constantemente. Y como sabe, por eso extiende su misericordia, porque no quiere que participemos de esos castigos o de ese juicio, ¿sí? Pero si no obedecemos, no nos arrepentimos, Él no puede salvar. Por eso Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí? Porque ha destinado un día en el cual juzgará a todos por medio de aquel a quien asignó para esto mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Adoración y alabanza en los cielos, podemos mirarlo también en el libro de Apocalipsis 19:4, leyendo estos textos que nos dicen: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya.
¿sí? Ahora, nosotros podemos darnos cuenta y tenemos una idea si sabemos la oración de lo que es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, que hemos recitado muchas veces desde nuestra infancia, se nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos pues nosotros que aquí los 24 ancianos que están delante del trono de Dios y los 4 seres vivientes que están delante del trono de Dios continuamente se postraron y adoraron a Dios y que estaba sentado en el trono. Y ellos mismos dicen aleluya, o glorifiquen a Dios, que sería la expresión esta, aleluya, glorifiquen a Dios. Todos los hijos de los hombres, todo aquel que tenga aliento, glorifique a Dios. Aleluya. Entonces, nos exhorta a nosotros, como moradores de la tierra, el Salmo 95:1, diciéndonos: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Y el salmista nos exhorta a hacerlo de esta manera porque Dios mismo dice en su palabra: el que sacrifica alabanza me honrará y yo le mostraré mi salvación. Así que si nosotros sacrificamos alabanza a Dios, Él nos muestra su salvación. Por eso el salmista nos exhorta a hacerlo, ¿sí? Y nos dice: porque grande es Dios, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, o sobre todos los que se hagan dioses, porque Dios es Dios de dioses, nos dice la Escritura, ¿sí? Entonces, la adoración siempre se lleva a cabo en los cielos, o es permanente en los cielos, ¿sí? Salmo 95:4 nos dice acerca de Dios: porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Así que por estas cosas hay razón para glorificar a Dios. Todo lo creado le pertenece, e inclusive nosotros mismos, y el aliento que tenemos no nos pertenece. La Escritura nos dice que si Él lo recogiese a sí mismo, toda carne perecería igualmente. Así que por eso es que se nos exhorta: venid a Él. Y así como los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, se nos dice a nosotros, Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Los que están en los cielos lo hacen. ¿Por qué nosotros, sus criaturas, nos negamos a hacerlo? Si la Escritura nos exhorta, si nos está pidiendo a que lo hagamos, ¿sí? Recuerden, hagámoslo porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, no endurezca su corazón. Vuelva a Dios, inclínese a Él, arrodíllese a Él, adórele, glorifíquele, exáltele. Él está presto para perdonarnos. Apocalipsis 19:5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de las muchas aguas. Y podemos decir, estas voces son las del pueblo que ha sido redimido y que ha sido recogido de entre todas las naciones y está ahora delante de Dios. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso
reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, considere un poco los santos. ¿Quiénes son? Los que tenemos colgados en la pared en imagen, o los que tenemos como estatua en algún lugar puestos sin moverse. Yo diría que son los santos vivientes, los que se han apartado del mal vivir, ¿sí? Los que aún respiramos y nos apartamos de la inmoralidad, de la indecencia, de la disolución o de las embriagueces, ante las cuales nos insta la palabra de Dios a que las dejemos, ¿sí? Y que aún la conciencia humana propia en cada ser, si es que aún nos redarguye, si no se ha cauterizado, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Esos son los santos, los que se apartan de pecar en su diario vivir, no los que han pasado a la historia y ahora son venerados, ¿sí? La Iglesia voluntariamente sacrifica alabanza, según se nos dice en la palabra de Dios. Y eso nos muestra que tenemos una bienaventuranza los que hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Nos dice en la Biblia, considerándolo antes o como lo hemos considerado antes, la Iglesia se representa como una mujer, que será la esposa de nuestro Señor Jesucristo, y la componen aquellos que han obedecido y se someten a lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Nos dice Pablo en Efesios 5:25, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos santifica. Cristo hizo mención de ello en San Juan capítulo 17, en su oración que elevó al Padre, le dice: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios, la Biblia, nos santifica. Y dice que habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿sí? Y también nos dice 2 Corintios 11:2, pues os he desposado con un solo esposo, que esto es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, la iglesia, para presentársela pura a Cristo, ¿sí? Ahora, en Apocalipsis 19:9 nos dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Se siente usted bienaventurado? ¿Cree en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Está invitado a estas bodas, pero es necesario que nos santifiquemos y es necesario que estemos listos para cuando escuchemos esa voz que llama a su amada, respondamos inmediatamente: heme aquí, para que no nos alejemos de él avergonzados y no suframos las consecuencias cuando salgamos llamándolo y no nos responda, porque ciertamente así le sucederá a muchos e inesperadamente. Es necesario que estemos listos. En la visión, Juan escucha esta voz que le dice: y me dijo, estas palabras son fieles
y verdaderas de Dios. Dios cumplirá su palabra, su promesa, lo que está escrito en ella. Los juicios de Babilonia se manifestarán, pero también las bodas del Cordero se llevarán a cabo en los cielos y recogerá a sus invitados de la tierra. E inesperadamente será este suceso. Meditemos en la palabra de Dios y espero que no quedemos fuera ninguno de los que hayamos escuchado este mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente. Espero que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Hasta la próxima.